Muchas gracias a Dios que nos dejó llegar aquí. Muchas gracias a Angelina Muñiz por haberme invitado a estar con ustedes. Gracias a la comunidad Betel y al Centro de Estudios Judaicos por haber inventado esta presentación del libro Arritmias, que es el 10º avatar de la colección Las Semanas del Jardín, que se encuentra ahí completa, y gracias también a los amigos de Bonilla y Artigas que están aquí, que es una colección que reúne textos raros. No les voy a decir los otros 10, pero empezamos con Alfonso Reyes y tenemos, la colección no se puede decir que sea una colección, es una colección de ensayo, y en ella han participado autores como José Coser, Saúl Yurkiewicz, Pedro Enrique Sureña, Rodolfo Silva. Las Semanas del Jardín es una frase que viene de lo que Miguel de Cervantes Saavedra había pensado titular a la nueva edición de las novelas ejemplares. Y bueno, tomamos esa frase para tener un amparo literario en relación con esta colección. El libro que estamos editando o que estamos presentando hoy es, dentro de todos los libros, un libro singular, porque es, yo diría, el primero de los 10 que fue exprofeso escrito con el espíritu, con el genio de la colección. Hay quizás otro libro que fue armado exprofeso, que es el de Saúl Yurkiewicz, de crítica de arte, pero ya no lo armó él, lo armé yo con Gladys. Pero en el genio, digamos, del lugar, del jardín de las semanas, hay una idea de convivencia de la prosa, la poesía, la reflexión, la historia, el teatro, el cine, las artes plásticas. Y yo le tenía echado el ojo a Angelina como probable autora para esta colección desde tiempo A, y además hemos tenido una relación, digamos, amistosa y editorial que se remonta a muchos libros. O sea, no es el primer libro que me toca editar de Angelina, aunque sí es el primero que edito con la deliberación, la premeditación de pedirle un libro específico y no un libro que ella llega a proponer a una editorial. En el Fondo de Cultura Económica tuve la fortuna de acompañar a Angelina en distintas propuestas editoriales que tienen que ver, ya hablo un poco de Angelina, con su vertiente creadora de poeta, con su vertiente narrativa y también con su vertiente de historiadora, erudita, bibliógrafa, especialista y, diría yo, custodia de la cultura hebrea y de la cultura judaica. Y creo que en este contexto no es extraño que estemos en un espacio contiguo o inserto dentro de una sinagoga, porque precisamente la palabra de Angelina Muñiz en distintos momentos, en su inteligencia, la lleva a perfilar, afinar el conocimiento y la experiencia de la herencia hebrea, y al mismo tiempo a perfilar y afinar la presencia de aquellas personas que han sido hermanados por la cultura judía, como muchos de los personajes de este libro. Entonces, bueno, no es la primera vez que me toca estar con Angelina en una circunstancia editorial, aunque sí es la primera vez en que tengo el gusto
de poder, digamos, ser el partero de una criatura que en cierto modo pues indujimos juntos, o yo le sugerí que hiciera para nosotros, por la razón de que yo no quería para las Semanas del Jardín que Angelina, digamos, nos diera un libro que ya tuviera, sino que fuera un libro donde estuvieran un poco todas sus facetas, y no todas sus facetas, sino una faceta muy particular que tiene que ver con el testimonio, el reojo a la historia de la cultura contemporánea, a la historia del pueblo judío en el marco de la guerra civil, y creo que de la guerra civil española y de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que en ese contexto no fue desafortunada esta propuesta, esta sugerencia, tanto y también que ya lo dirá Angelina después, si se decide el día de mañana o pasado mañana a continuar engordando de alguna manera o ennobleciendo el tema de Arriñas. Pero me voy a ir un poquito antes a mi propia persona, primero a decir que el Adolfo que yo porto como nombre viene de un filósofo mexicano que se apellidó Menéndez Samará, que fue maestro de mi padre y que nació el mismo día que yo. Entonces, cuando se dio la circunstancia de que mi padre le enseñó a su maestro que tenía un hijo el día de su examen profesional, mi padre le dijo, bueno, también me tienen que felicitar porque soy padre, acabo de ser padre de un niño. Y entonces el maestro Menéndez Samará, que fue fundador de la Universidad de Morelos, dijo, no, pues ese niño, ese chico va a ser para mí o es mío porque yo nací este día. Entonces no vengo de una genealogía presidencial, aquí en México hay algunos que se llaman así, sino por esa, digamos, noble vertiente de la filosofía. Y esto me lleva de nuevo a regresar a las Semanas del Jardín. En las Semanas del Jardín, uno de los libros que tenemos aquí presentes es el libro de la antología de José Gauss, la autobiografía filosófica. Otro dato relacionado con mi persona es que no soy del todo ajeno al tema, digamos, judío relacionado con Israel, porque en 1973, por avatares de la vida, me tocó estar en Israel durante la guerra de Yom Kippur, antes, durante y después, y en ese camino pasé por el pueblo nativo de Angelina, Gier, de modo que conocí lo que es Israel, Tel Aviv, Jerusalén, Rehobot y el mercado de Beersheba, y bueno, todo lo que está, digamos, en lo que, bueno, es Israel. Eso que de alguna manera quizás me preparó a ser amigo de Angelina y de otros amigos, como ya mencioné a José Koser o Saúl Yukiewicz. Y bueno, me centro en mi libro de Angelina. Creo que el libro de Angelina es un libro en el que está conviviendo la prosa, la poesía, el cine, la fotografía, la pintura, el sueño, y yo diría un poco la medicina, pero no la medicina externa, sino la medicina interior, la medicina del que está dispuesto a superar sus propias dificultades de su propio cuerpo, de su propia economía, para salir adelante. Y en ese sentido, aparte de los personajes que están en el libro, que ya mencionó nuestro compañero, está el personaje de Angelina y sus sombras, Angelina y sus huesos, Angelina y su salud, Angelina y su destino, y Angelina y sus ángeles. El libro que tengo en la mano está lleno o está poblado de alguna manera de ángeles,
Y ya le voy a dar la palabra a Angelina, citándola, en uno de los capítulos, quizás para mí más hermosos del libro, que es de Palacios y Castillos, voy a citar, dice: en su correspondencia, Gershom Scholem firmaba Gerhard para Walter: las consonantes quedan y las vocales vuelan, territorio de los cabalistas. Ellos lo entendían. El Angelus Novus de Walter Benjamin está presente a lo largo del libro, pero yo me detengo en esta frase de las consonantes quedan y las vocales vuelan. La consonante para mí es el libro, y en cierto modo esta presentación sería como la vocal que va acompañando a esa consonante, pero más poderosa y más intensamente, la consonante es la experiencia humana, la experiencia del dolor y la experiencia del sufrimiento. Y en ese sentido, Arritmias es un libro donde está todo el tiempo vibrando la consonante de la tragedia, de la historia, del holocausto y también de la esperanza, de la diversión. Tiene momentos divertidos el libro, y acompañado, por supuesto, por las vocales, que son las vocales, digamos, de la poesía, de la fantasía y del humor. Es un libro en el cual hay un peculiar sentido del humor, el humor de Angelina Muñiz, y un sentido de la lengua, porque Angelina Muñiz Huberman escribe en un español que es el español que hablamos en México, pero es un español que está lleno, erizado de guiños, digamos, hacia el pasado, hacia la literatura clásica, pero también de guiños de extranjería de otros lugares, de otros espacios. Eso lo han sabido ver ya a unas semanas de publicado por lo menos dos lectores. Una, Irene Seltzer, que reseñó la obra Arritmias en Milenio, que nos acompañó en la presentación el 23 de abril, y que justamente identifica o reconoce este tema de la peculiaridad lingüística de la expresión de Angelina Muñiz. Y el otro, me llamó mucho la atención su reseña, de mi querido amigo Hermann Bellinghausen, que es este escritor que escribe en La Jornada, que está muy cerca del EZLN, que es poeta y que tiene un arranque en su juventud de médico y por supuesto de escritor curioso. Y aquí Hermann, en su reseña La vida en otra parte, hace ver hasta qué punto Angelina forma parte de esa cantidad que está tejida con la cultura mexicana contemporánea y con la cultura hispanoamericana, que es la cantidad del cosmopolitismo judío, del cosmopolitismo hebreo, y menciona a otros escritores, por ejemplo a Esther Seligson, que también es una hermana en la comunidad de la literatura que merodea el misterio de la cámara, pero no quiero entrar demasiado en eso, o no puedo. De los textos que tiene Angelina, dije que está este Palacios y Castillos, que voy a leer, y finalmente concluiré con otra improvisación escrita que nos va a dar un poco idea del tono de Angelina, el tono leído en la voz de Castañón. Es el texto Palacios y Castillos, en la página 29. En su correspondencia, Gershom firmaba Gerhard para Walter: las consonantes quedan y las vocales vuelan, territorio de los cabalistas. Ellos entendían. Tal vez hablaron de palacios y castillos, la literatura de los Ihadat o palacios del acceso místico.
esa imagen medieval del inaccesible palacio y del castillo en lo alto de la montaña, ambos idealizados, símbolo de lo inalcanzable, heredado por Kafka, sobre quien también discuten los dos amigos, y de la elevación mística, de los ángeles dispuestos a tener que hacer porque el comportamiento humano así lo requiere, del mensaje que tendrán que entregar, de la imagen cambiable, de la extraña capacidad de variar el mensaje, de entenderlo, de interpretarlo, de llevarlo a lejanos territorios y de su olvido, de su sentido o sin sentido. Esto de variar el mensaje es quizás una de las especialidades de Angelina, pero sigo con Angelina. Como el mensaje imperial de Kafka, a destiempo y perdido por el camino, de palacio en palacio, escaleras, círculos, variación infinita, condena circular, todo vuelve al principio sin hallar respuesta, o la puerta reservada para el visitante que no se abrirá porque no lo intentó. La puerta reservada para el visitante que no se abrirá porque no lo intentó. Y de nuevo un paréntesis, y este libro es precisamente un fruto, una prueba de que Angelina intenta, y al intentar se atreve, y al atreverse deja de andarse por las ramas y coge el fruto. Y cierra Castañón. Sigo. El presentimiento de lo que habrá de ocurrir con Walter ante la frontera que no se abrirá para él. Después de todo, la puerta de la muerte, segura, más desconocida, su apertura. Los palacios, dueños de infinitas puertas, las puertas como impedimento, como liberación. Gershom y Walter ante puertas que uno abrió y el otro no. Gershom solo, sin el querido Walter a quien escribir. Siguió imaginando cartas no enviadas que se tradujeron en sus largas conversaciones, y de ahí que los palacios e Ijalot tanto le atrajeran. Los 7 palacios celestiales, poblados por ángeles, sirven de cobijo al espíritu ascendente y contribuyen a la liberación mágica de las ataduras terrenas. Tal vez Gershom seguía encontrando afinidades entre esos palacios y esos ángeles con el tránsito de Walter, o los palacios inexistentes de la muerte cristalina. Su suicidio sería la manera de entrar en el reino de lo divino. Walter, un no creyente cercano al marxismo, concibió como una fórmula para alcanzar lo inalcanzable y diluirse de la nada y en la nada. El teólogo laico con Gershom a su lado, acotando sus palabras, que si deambuló por callejones esperaba encontrar un palacio solo por él visto, el interno palacio que se vuelve difícil reconocer y que ni siquiera la dosis letal de morfina le descubrió, o que no sabemos si descubrió tarde. Y aquí otro paréntesis, este libro, Arritmias, está lleno, por supuesto, de una especie de geografía interna de carte du temps, de Madame de Scudéry, de el paisaje, de la geografía fantástica que tiene Angelina relacionada con la historia. Cierro. Y sigue Angelina. El otro aspirante, ya no a un palacio, sino a un castillo, tampoco sabemos si pudo acceder. Franz y su amada letra K no deambuló, sino que se paralizó ante la puerta. No se suicidó porque su enfermedad mortal lo haría para él. No tenía a mano morfina, pero le rogaba a su médico que se la proporcionara para acabar de una vez. ¿Fue ese el momento en que su castillo le abrió las puertas? Ángeles debieron volar cerca de ellos, atraídos por el llamado de Gershom Gerhardt, para que descansaran y por fin penetraran en las cristalinas aguas de palacios y castillos diluidos. Este es uno de los capítulos que a mí más me gustan del libro, y en ese capítulo hay una curiosa rima entre
el tema de la expulsión de los judíos en 1492 y el regreso de los judíos a España en 1939, que es algo que está flotando como una niebla trágica por todo el libro. Y me regreso a 1492, que ya ahora hemos hablado con Angelina. Es una fecha dramática, pero es también una fecha muy singular, porque en ese momento, por un lado, se encuentran los europeos con América, pero por otra parte, la corona española expulsa su médula, la médula hebrea sefardita, la manda a Europa Oriental y logra hacer algo, bueno, los sí sufrió mucho, pero logra hacer algo que es importantísimo para la lengua española, que es que en esos países donde fueron expulsados los judíos, la lengua común, la lengua corriente, fue el sefarad, el sefardita, el español, y eso hace que uno pueda llegar a Grecia, Turquía, Hungría, Polonia, Yugoslavia, algunos países balcánicos, la Unión Soviética, Rusia, y comunicarse en español. Y esto hace que la lengua esta castigadora se haya vuelto en cierto modo también una lengua de alguna manera abierta al futuro, y este futuro es de alguna manera algo que brilla como esperanza entre las líneas de Arritmias. Por eso le estamos tan agradecidos a Angelina Muñiz de habernos permitido alumbrar en nuestra colección Las Semanas del Jardín su libro hermoso, al que le deseo mucho éxito, muchos lectores, mucha memoria, porque es un libro para memorizarse. Muchas gracias.